González, vamos a continuar con el mundo internacional o con las informaciones internacionales porque tras la interceptación de una flotilla humanitaria rumbo a Gaza y la denuncia por una detención de más de 400 activistas, entre ellos 3 chilenos, vamos a conversar con Diego Camis, director de la Comunidad Palestina en Chile. Para profundizar en este tema, le damos la bienvenida. Diego, buenas tardes, bienvenido a Hora de Noticias. Hola, muchas gracias. Bueno, importante información esta, pero ¿qué información manejan hasta ahora sobre la situación de estos 3 chilenos que estarían detenidos? Ahí la primera precisión, no son 3 chilenos, son 4 chilenos, ¿ya? Ustedes nombraron ahí a 3 personas, Carolina Eltit, Víctor Chanfró, Cayosi, pero hay un cuarto chileno que se llama Ignacio Ladrón de Guevara, que tiene doble nacionalidad chilena y española. ¿Ya? Lo otro, acá no hay una detención, porque las detenciones uno puede decir cuando, por ejemplo, la PDI o Carabineros detiene a una persona en el legítimo uso de la fuerza. Acá jurídicamente lo que tenemos es un secuestro, porque son personas que estaban en aguas internacionales y fueron abordadas por las Fuerzas Armadas de Israel contra su voluntad, privadas de su libertad, y hoy día están siendo trasladadas a la fuerza a un lugar donde ellos no se dirigían. Entonces hoy día vemos acá que un acto flagrante y sistemático, como nos tiene acostumbrado el Israel de Netanyahu, de vulneración de la legalidad internacional. Ahora, yo lo que veo acá, no hay ninguna duda sobre esto, o sea, ningún Estado tiene derecho a hacer lo que está haciendo Israel, ¿ya? Pero además acá lo que nosotros vemos y nos preocupa es que ya hubo un precedente hace un par de semanas con otra chilena. La comunidad sacó una declaración, ya que el gobierno ante eso fue muy tibio, ¿ya? Solamente dijo que veía con preocupación, y ahora ya han pasado cerca de 36 horas desde que fueron detenidos estos 4 chilenos. Todavía el gobierno no se pronuncia, han habido pronunciamientos de parlamentarios, incluso una declaración de la bancada del Partido Nacional Libertario. Porque acá, independiente de las posiciones que pueda defender cualquier persona, el primer deber que tiene un gobierno es defender el derecho de sus ciudadanos y su integridad física y psíquica. Entonces nosotros nos llama profundamente la atención y estamos un poco consternados que ante esta vulneración flagrante de los derechos de chilenos, el gobierno mantenga silencio, e incluso a pocos días de que había ocurrido esto mismo con una chilena, el presidente Kast se reunió en Costa Rica con el presidente de Israel y según los trascendidos de prensa dijo que iba contrario a lo que está haciendo la gran parte de las democracias occidentales, va a volver a enviar una embajadora a Tel Aviv. Entonces, esas son cosas que a uno un poco lo desconciertan, porque creo que el primer deber de cualquier Estado, y está en la Constitución, es proteger los derechos y la integridad física y psíquica de cada uno de sus ciudadanos. Diego Camis, director de la Comunidad Palestina en Chile. Diego, ¿la comunidad palestina ha tenido algún contacto con su familia o con las autoridades chilenas en Israel? A nosotros, con la familia sí, particularmente y muy especialmente con la familia de Carolina Eltit, que es parte de nuestra comunidad. También han habido contactos con la otra familia. Con la autoridad en Israel nosotros no tenemos nada que conversar y sí le hemos solicitado una reunión de urgencia al canciller, que hasta el momento no se ha dado, porque finalmente nosotros creemos que Chile tiene que defender los derechos de sus ciudadanos frente a una ilegalidad, un abuso y una vulneración de la legalidad internacional tan flagrante y ya sistemática y reiterada como la que está haciendo Israel. Estamos conversando con Diego Camis, director de la Comunidad Palestina en Chile. ¿Cómo interpretan la interceptación de esta flotilla en aguas internacionales ustedes, Diego? Acá no hay nada que interpretar, es un hecho evidente y claro, es un acto ilegal, es un delito internacional. Bueno, pero Ese es también... el calificativo, ese es el calificativo y sin lugar a dudas, porque además, yo quiero ser claro, acá no hay espacio a dobles interpretaciones. Si es que hubiese estado en aguas territoriales de Israel, bueno, Israel sí podría haber hecho esto. Si es que hubiese estado en aguas territoriales palestinas, ¿ya? Palestina es un estado reconocido por las Naciones Unidas, por la gran y inmensa mayoría de los países del mundo, incluido Chile, pero hoy día hay un bloqueo naval impuesto por los israelíes. Bueno, habría que discutir la legalidad de ese bloqueo que ya organismos internacionales han dicho, pero ahí habría algún espacio de una interpretación. Acá, en aguas internacionales, no hay ningún espacio de interpretación. Nosotros acá en Chile vemos, por ejemplo, cuando en el borde de las aguas internacionales se ponen
barcos de otros países a pescar y nosotros no tenemos nada que hacer, porque tú no puedes interceptar un barco, menos un barco civil, en aguas internacionales. Entonces, lo que estamos viendo acá es una vulneración de derechos, una vulneración de la legalidad internacional y un ilícito, un delito internacional que Israel comete en forma flagrante y reiterada. Estas no son las primeras embarcaciones que han sufrido esto, y de hecho de esta flotilla ya hace 2 semanas habíamos tenido algo similar donde también había una chilena. Entonces, acá lo que hay que preguntarse es hasta cuándo el mundo va a aguantar que un Estado actúe totalmente al margen de la legalidad internacional. Si es que Israel o cualquier Estado que está al margen de la legalidad internacional no tiene consecuencias para actuar al margen de la legalidad internacional, entonces obviamente que eso lo va a seguir haciendo. Y esto no afecta solo a los palestinos o a la gente que quiere solidarizar con Palestina. Esto, en el contexto mundial en que estamos hoy día, yo siempre uso esta frase: hoy en Palestina no solo se juega el futuro de los palestinos, que es algo de suyo, sino se está jugando en qué mundo queremos vivir. Uno basado en normas que nos dimos después de los horrores más grandes que ha vivido la humanidad, o uno basado en fuerza como nos quiere imponer Netanyahu. Por lo mismo, hoy día a nosotros nos sorprende que el gobierno no tenga reacción ante una vulneración tan abierta de derechos de ciudadanos chilenos. Y si no, lo que pasó hace poco tiempo con la primera ciudadana chilena que ocurrió esto, hubo una declaración muy tibia, y a los pocos días hubo una reunión entre el presidente de Israel y el presidente de Chile. Y se anunció, según los trascendidos, que Chile iba a volver a mandar embajador. Yo lo que quiero preguntar es: ¿qué pasaría si, por ejemplo, hoy día empresarios chilenos, por poner un ejemplo, fueran detenidos en Corea del Norte? ¿Ya? ¿El gobierno guardaría silencio también? En absoluto. Entonces, acá no puede existir, no es tolerable para ningún gobierno que haya una selección de la defensa de los derechos de los ciudadanos chilenos. Eso es inaceptable. Los viole Israel, los viole Palestina, los viole Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Venezuela, Perú, Argentina o el que sea. Eso es lo mínimo que tiene que hacer un gobierno. O sea, ustedes están un poco molestos con el gobierno chileno por la percepción que notamos y por supuesto por lo que se describen a través de sus palabras, porque aquí no ha habido una conversación tampoco tan profunda con ustedes. Ninguna, todavía no nos reciben. Nos recibieron cuando fue el caso de la primera chilena, y en la mitad de la conversación sale la declaración donde decía que ven con preocupación. Uno no puede ver, te insisto el ejemplo, imagínate empresarios chilenos fueran detenidos en Corea del Norte. Y, ¿me entiendes? O sea, y acá ni siquiera fue un país con aguas internacionales. Es que una cosa más política también, entonces comienza como uno, ¿qué pasa con lo humanitario? ¿Qué pasa con lo social? Pero acá no había algo político, es una flotilla humanitaria que llevaba, no habían armas, no había nada. Y además, ok, si hubiese sido en aguas territoriales israelíes, ellos tendrían el derecho a hacerlo. Si hubiesen sido en aguas territoriales palestinas, que hoy día hay un bloqueo, podrían haber algún argumento que claramente todos los organismos internacionales y todos los entendidos dicen que es un bloqueo ilegal y ilegítimo, pero ok. Pero esto en aguas internacionales. Y que un país tolere... Veamos la reacción que tuvo la primera ministra Meloni, que no vamos a decir que es de izquierda, cuando ocurrió esto mismo con sus ciudadanos la vez pasada que ocurrió con la ciudadana chilena. Entonces, acá no puede haber un doble rasero de, según lo que defiendan o cuál es el país agresor, la defensa de los derechos, ni de los derechos humanos, y bajo ningún respecto de los legítimos derechos y de los derechos más básicos de la integridad física, psíquica y de la libertad que pueda tener un ciudadano chileno. Eso es muy preocupante. Y que hasta habiendo pasado 36 horas el gobierno no haya emitido un comunicado, y que el comunicado cuando ocurrió esto antes fue que veían con preocupación sin ni siquiera condenar, y a los pocos días reunirse con el presidente de Israel, quiere decir que el gobierno está teniendo un silencio o una actitud cómplice con las ilegalidades, con la vulneración de derechos que están sufriendo ciudadanos chilenos. Y eso, a mi criterio como ciudadano chileno, sin importar el origen o la causa que se defienda, es algo inaceptable. Y ahí ya entramos en el plano político también cuando usted habla del gobierno. ¿Qué opina la comunidad palestina con respecto a esto? Que el gobierno haya estado tan tibio, tan frío con respecto a estos temas. Lo dijimos en una declaración que salió hoy día en la mañana, y es básicamente lo que te estoy diciendo. Nosotros lo que esperamos de cualquier gobierno, y creo que cualquier ciudadano chileno y cualquier ciudadano de cualquier estado, sobre todo un estado democrático, es que se defiendan los derechos de sus ciudadanos cuando son vulnerados por otro estado en forma tan flagrantemente ilegal como lo que está ocurriendo acá. Diego Camis, director de la Comunidad Palestina en Chile. Bueno, voy a volver un poco al tema cuando lo comenzamos, Diego. ¿Qué buscaba concretamente esta misión humanitaria rumbo a Gaza?
romper el bloqueo que tiene Israel de ayuda humanitaria y llevar ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza, que hoy día bajo un bloqueo ilegal por parte de Israel, que decide qué es lo que entra, qué es lo que sale, quién entra, quién sale, y que según todas las denuncias de ONG internacionales y de organismos internacionales, hoy día en la Franja de Gaza hay problemas graves de hambruna. Claro, pero ustedes ya esto lo han conversado, estábamos hablando del gobierno de Chile, pero Israel argumenta razones de seguridad para mantener el bloqueo, Diego. ¿Cómo responde usted a este planteamiento? Pero no puede existir un bloqueo en aguas internacionales. No existe. Por eso te lo dije, si es que hubiese entrado, si esto hubiese ocurrido en aguas territoriales israelíes, más allá de la discusión ética y moral que uno podría tener sobre si es válido o no interceptar de esta manera y detener, en ese caso sería detener, no secuestrar a activistas que llevan ayuda humanitaria, el derecho internacional les autoriza hacer eso en aguas territoriales israelíes. En aguas territoriales palestinas, que están hoy día bajo un bloqueo, ahí sí, naval, que todo el consenso internacional dice que es ilegal, ilegítimo, etcétera, pero habría una discusión. Pero en aguas internacionales no hay ninguna discusión que esto es una ilegalidad. No puede un Estado hacer esto. Diego, queremos agradecerte por exponernos tu posición y la posición de la comunidad palestina en Chile en esta jornada de día martes. Gracias por tu tiempo y por supuesto por exponer cuál es la visión y la posición de tu comunidad. Muchas gracias a ti, muchas gracias y saludo a todos los auditores. Gracias, muy amable. Bueno, despedimos a Diego Camis, director de la comunidad palestina en Chile.